diferentes momentos, en diferentes circunstancias, siempre Jesús nos habla y nos dice que pasemos al otro lado. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 22. Miren, antes de esto, Jesús había dado de comer a 5.000 personas. Así que ustedes imagínense, habían estado en la bienaventuranza, hablando en el monte, habían estado, la multitud lo seguía. Y él, después de 3 días, estaba la gente acompañándolo, él dijo, vamos a darle de comer. Trajeron los 2 panes, los 2 peces, 2 panes, 5 peces, con eso dieron de comer a toda esta gente. ¿Se imaginan, no? Tremendo milagro. Tremendo milagro. ¿Cómo podían estar los discípulos? Que acababan de ver un milagro impresionante. Entonces, así estaban. Y dice, entonces, la Biblia, enseguida, o sea, después de esto, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él defendía a la multitud. Jesús se quedó solo y le dijo a los discípulos, suban al barco y crucen enfrente. ¿Cómo ir de acá? Uno ve a veces en la costanera, la costa uruguaya, le dicen, bueno, agarren el barco, vayan a Colonia y espérenme ahí. El punto geográfico para saber que esto es importante es que en realidad esa parte que había que cruzar, como había una montaña detrás, ahí se formaban olas de hasta 10 metros de altura. Jesús les dijo, súbanse. Bueno, lo que pasa es que eran 2 pescadores. No les habló, no les dijo a alguien, nosotros nos dicen, subiste al barco, si andás al caja. Hay olas, son altas, tengo miedo. Pero ellos eran 2 pescadores. No estaban acostumbrados a andar en el mar. Así que no le dijeron a Jesús, no creyeron que Jesús tenía un plan. Aparte estaban, wow, lo que acabamos de ver. Jesús alimentó a 5.000 personas. ¡Wow! Sí estaba. Pero Jesús a sus discípulos les daba una enseñanza diferente, más profunda, porque ellos estaban con él 24/7. 24 horas con Jesús, todo el día aprendiendo. Entonces, tenía Jesús que explicarle algo más profundo. Así que los mandó a la ribera, a cruzar del otro día, al otro lado. Verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Jesús no estaba preocupado. Jesús despidió a los 5.000, se fue al monte a orar y se quedó orando solo hasta la noche. Él tenía un plan, él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía además lo que estaba pasando. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús los mandó a cruzar cuando el viento era contrario. Jesús nos manda a abandonar el lugar donde estamos. A veces es un lugar cómodo. A veces es absolutamente incómodo. Estamos mal, pero tenemos miedo. No queremos cruzar para el otro lado porque vemos las olas grandes. Pero Jesús sabía que tenía que hacer cruzar a los discípulos al otro lado. Había un desafío muy grande. Bueno, ellos iban a formar la iglesia después que Jesús fuera crucificado, resucitado y ascendido a los cielos. Así que ellos tenían que tener convicción plena del poder de Dios, de quién era Jesús.
además. Así que ellos se vieron en el medio de las olas, en una situación porque el viento era contrario, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuarta vigilia, miren, cada vigilia se contaba en esa época por 2 horas. Entonces, desde la noche nosotros podemos presumir 2 horas son de 8 a 10, primera vigilia. Segunda vigilia de 10 a 2. Tercera vigilia de 12 a 2 de la mañana. Y cuarta vigilia de 2 de la mañana a 4 de la mañana. Así que fíjense, desde que pasó esto, que era la mañana, media tarde, les digo que vayan para el otro lado, hasta las 4 de la mañana. Ahí estaban los discípulos con las olas, pum, pum, pum. Porque el viento le era contrario. Jesús no fue enseguida a responder al llamado. Eran las 4 de la mañana. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Mire, no había celular en ese entonces, ni había internet, ni WhatsApp, que se le puede mandar un mensaje. Así que ellos estarían pensando, claro, este nos mandó a nosotros para que nos muramos en el mar, y él se quedó seguro en tierra firme y nos mandó a nosotros a que nos pase cualquier cosa. Quiero que uno humanamente dice, no piensa que Dios tiene un plan en la enseñanza. Uno piensa en el dolor y dice, y nos manda a nosotros y es necesario. Nosotros perecemos, nosotros morimos y este se queda tranquilo. Entonces, estaban turbados, fíjense de tal manera que al verlo, dijeron es un fantasma. Así que cuando uno se desespera, le pide a Dios, pero cualquier cosa, ve cualquier cosa, pero cuando Dios viene con el milagro, también pienso cualquier cosa. Y esto, ¿qué eran los discípulos de Jesús? Que estaban 24 horas con él, que estaban aprendiendo con él, que los vieron hacer milagros. Además, lo vieron hacer el milagro de la multiplicación, vieron que sanó a los leprosos, vieron que resucitó a muertos, pero cuando les tocó a ellos pasar por el problema, cuando lo vieron en el milagro, le dijeron, es un fantasma. En vez de pensar, es el poder de Dios, es Dios que me envía a salvarme. Eso pensaron, es un fantasma. Y esto es maravilloso cuando Jesús le contesta y le dice, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, ¿quién eres tú? ¿Cuántas veces nosotros decimos, Dios, si existís, hacé que pase? Como si Él necesitara demostrarnos a nosotros, pero nosotros igual le decimos, si Dios existe, a ver, esto se termina. A ver, si Dios existe, ¿por qué pasa tal cosa? ¿Por qué pasa lo otro? Y Dios dice, probarme ahora. Yo no tengo problema, porque cuando Pedro le dijo, Señor, sos vos, de Argentina le diríamos así, Señor, sos vos. Entonces, mandame que yo vaya a vos sobre las aguas. Y Jesús le dijo, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús nos llama a su mundo milagroso, nos llama a su mundo de paz, de amor, de poder. En el reino de Dios hay todo esto, no hay pelea, no hay pleito, pero el reino de Dios es sí y amén. El reino de Dios es poder.
pero ¿qué poder? ¿El mío? No, es el poder de Dios. Por eso es que yo tengo que estar en el reino con este pensamiento. Si Dios me dice, para liberarte, hace esto, es porque Él sabe por qué me lo dice. Entonces, ¿qué me toca a mí? Porque es para mi beneficio. Cuando Pedro le dijo, bueno, mándame que no vaya, ok. Y Pedro fue y empezó a andar. Y dice la palabra, mientras él iba andando sobre las aguas, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Sabía que Jesús no lo iba a abandonar. Pero él empezó a andar sobre las aguas y ¿qué vio? En vez de mirar a Jesús, cambió su mirada y empezó a ver el viento, y empezó a ver la olas, y empezó a ver el gigante, y empezó a ver que estaba en el medio del mar. Lo único que él tenía que hacer es nunca jamás dejar de mirar a Jesús. Lo único que tenía que hacer para seguir caminando sobre las aguas. Entonces empezó a hundirse. Entonces ahí, fíjense, ahí no le pedía a Dios. Los discípulos tenían que aprender que a partir de ese momento toda oración para llegar al Padre debía ser en el nombre de Jesús. Así que le decía, Señor, sálvame. Sabía que Jesús estaba ahí cerca, que no lo iba a abandonar. Tenía que decir, Jesús, Señor, sálvame. Y entonces Jesús le dice al momento, extendiendo la mano, asió de él, le dijo, pero hombre, ¿por qué? ¿Por qué no más? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Se calmó el viento cuando subieron a la barca. Entonces el aprendizaje, ¿cuál era? Porque todos ellos eran pecadores. Sabían cómo moverse en ese ambiente. Sabían cómo lidiar con las olas. Pero también sabían que las olas podían morir. Y entonces, ¿a qué tenían miedo? A las olas. A que las olas y el viento crecieran tanto que ellos murieran. Jesús les tenía que enseñar. Jesús busca el problema como una oportunidad para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros le digamos, porque miren, ¿por qué dudó Pedro? Pedro no dudó de Jesús. Pedro no dudó de Dios. Por eso le digo que Señor, si eres tú, son vos que estás ahí, decime que vaya y yo voy. Pedro dudó de él. Pedro dudó de que él fuera digno de que Dios lo amara, lo salvara. Y miren que pasó esto. Y pasaron un tiempo más hasta que Jesús fue arrestado. Pedro, durante todo ese tiempo, nunca había tirado lo que debía tirar después, que era su espada. ¿Se imaginan? Él siempre llevó su espada. Ustedes saben, cuando él tira el espadazo y le corta al centurión la oreja, no le cortó la oreja, no quiso cortarle la oreja. Él tiró para cortarle la cabeza. Y entonces, ¿qué hace? Uno, cualquier reacción es uno se corre. Entonces al correr se corta la oreja. Jesús, ¿qué hizo? Agarró la oreja y lo sanó. El centurión no le pidió a Jesús que lo sanara. Pero él lo sanó porque sabía que si no intervenía, Pedro iba a correr la suerte de morir. No como un apóstol cumpliendo la gloria de Dios, sino como un delincuente. Y había algo que Jesús vino a nosotros a cambiar y a transformar nuestra vida para que la gente nos vea y diga, wow, este era el que andaba con la
la navaja con la espada, el que era medio loco y con mal carácter y agarraba la espada y se quería cuchillar a cualquiera. Ese era Pedro. Pero transformado en Jesús, Pedro dejó su espada para matar y empezó a usar la espada para decir que es la palabra de Dios. Esta es la espada de doble filo, que no mata a nadie, hace vivir. Porque la espada, que es la palabra, me confronta con la verdad. Yo puedo escaparme de todas las personas, pero no puedo escaparme de Dios. Y Dios me va a decir, cruzar al otro lado. Pero tengo miedo, cruzar al otro lado. Pero no sé qué va a pasar cruzar al otro lado. Pero lo que pasa es que del otro lado está la tierra prometida. Mira, yo la mañana he escuchado un mensaje que también me encantó. Porque mire, la gente dice, wow, estamos en Egipto, vamos a salir de Egipto. Egipto es la esclavitud. Y Dios me dice, perfecto, te saco de Egipto. Y cuando estoy saliendo de Egipto, resulta que me corre Faraón, me quiere matar. Y yo soy libre, y cuando soy libre, tengo gente, el mar rojo. Primer gran obstáculo, wow, y ahora estoy abro el mar. Pasan todo, y después que pasaron el mar rojo, estuvieron 40 años en el desierto. Y cuando dijeron, wow, 40 años en el desierto, bueno, llegamos a la tierra prometida. Y cuando llegamos a la tierra prometida, que había gigantes. Entonces, Dios siempre busca la forma de que cada problema es una oportunidad. Atrás de cada problema hay una bendición. Atrás de cada problema hay un cambio, hay una transformación. Pero no va a ser fácil, porque en cada problema Dios nos enseña a que nosotros digámosle a Él, Señor, sálvame. A que nosotros le digamos a Él, a que nosotros aprendamos a mirar siempre a Jesús y no al problema. Cuando miro a Jesús, dejo de mirar la enfermedad. Si ay, me duele, cada vez me va doliendo más. Y realmente me duele. Pero lo que pasa es que si yo aprendo a cruzar del otro lado, en un lado dejo la enfermedad, porque en el otro lado está la sanidad en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Si lo creo, entonces tengo que saber que tengo que pasar por ese mar, por esas olas, por esas cosas. Puede ser que me sacudan de un lado a otro. Puede ser que en el camino de esos sacudones se me caigan cosas, pierda cosas. Pero tengo la promesa de Jesús que dice que me va a dar 100 veces más de lo que tuve que dejar por él. Entonces esa promesa es la que quiere que en el medio de las olas, que en el medio de los azotes, que en el medio de los problemas, yo creo que Jesús viene a mi rescate, que Jesús viene a salvarme, que Jesús vino, es más, una vez que yo lo acepto como mi Señor, una vez que yo le permito caminar conmigo, que yo le permito que esté en mi vida, en mi corazón, en donde voy, a donde voy, Él está conmigo. Jamás estoy sola, porque Él está conmigo. Y Él mueve su reino. Y Él mueve el clima. Él es el que puede modificar todas las cosas para que yo sea bendecido. No para que todo el mundo, no. Dios mueve lo que sea para que Marcelo sea bendecido, para que sea bendecido, para que Hugo, para que Juan, para que Lucía. A Dios le interesa que nosotros digamos, wow, me ama. A pesar de todas las cosas, a pesar de mis imperfecciones, Él me ama. Él quiere que yo hoy cruce al otro lado, que tome la barca, su barca, que me monte, me pare sobre la roca firme que es Cristo Jesús, y empiece a caminar sobre los pies con Él. Y que en el medio de los azotes siga sabiendo que Él está conmigo. Porque el plan de Cristo es que cuando yo creo que Él me está hundiendo, cuando yo creo que yo me estoy hundiendo, Él
está ahí para... Cuando yo le digo, Señor, sálvame, mírame la mano y salve. Estaba acá esperando. A veces hacemos todo con nuestra fuerza. Decimos que creemos en Dios, pero empezamos a caminar y hacemos las cosas con mi fuerza, como yo creo. Y Dios me dice, no, cruza para el otro lado. No, pero ahora no quiero. Ahora no quiero. ¿Por qué? Hay gente que cree que Dios nos persigue a latigazos, que nos castiga, que nos obliga, pero no, la iglesia, si no venís te va a pasar algo. No, no funciona así. El reino de Dios es así. Créanme, que si usted no camina con Dios, va a llegar un día en que le va a decir, Señor, sálvame. Entonces ahí Dios te va a decir, estaba esperando que me invites a tu vida. Estaba esperando que me pidas ayuda para resolver tu problema. Estaba esperando que me pidas que tu vida sea cambiada y transformada. Solamente con nuestro... Lo que pasa es que, mire, nos va mal porque nosotros somos duros. Nos va mal porque nosotros no queremos, nos esperamos, decimos, decía, ay, no, pero apóstol, usted me está diciendo esto, pero yo, 61 años, he vivido de esta manera, yo no puedo cambiar. Esa es la invitación. Porque Jesús quiere enseñarnos a vivir de una manera diferente. Si antes fracasé, hoy Él me enseña a ser victorioso. Si antes estuve enferma, hoy Él me enseña a vivir en sanidad. ¿Por qué la gente recibe una sanidad extraordinaria y después se vuelve a enfermar? Porque no aprendieron a vivir sanos. Siguen viviendo como personas enfermas. Entonces la gente los ve enfermos, enfermas, la gente los ve enfermos y la gente los trata como enfermos. Ahora, cuando yo estoy sana, entonces yo voy sana, libre. Que digo, wow, Cristo es libre. Estoy sana. A mí el Señor me sanó de la esquizofrenia. Y me sanó y me hizo libre. Pero no para que yo viva después o vaya a tomar pastillas o vaya de vuelta a ver, no, yo estoy absolutamente convencida que cuando él me sanó, todas las alucinaciones desaparecieron y desaparecieron. Todas las voces que escuchaba desaparecieron y desaparecieron. Y cuando alguien quiso hacerme creer otra cosa, entendí, porque a veces no lo tenemos que decir, ¿eh? No. Yo soy libre, Cristo me sana. Pero es importante que alguien me esté guiando en este camino nuevo, que no sabemos cómo andar y que debemos aprender a acercarnos a Cristo, porque Dios es real, es vivencial, es real. No es una fantasía, es real. Este poder, esto que pasó, es real. Estos milagros son reales, son genuinos. Cuando me pasa a mí, cuando siento yo, wow, ahora si yo no quiero que fuera de Cristo, la ciencia dice que la esquizofrenia es incurable. Fuera de Cristo hay un pilón de remedio. Usted tiene un problema, está un poquito nervioso. No se preocupe, que la medicina le va a dar una pastillita para los nervios. Y después, si está muy dormida, le va a dar otra pastillita para despertarse. Y si está triste, le va a dar una antidepresivo. Entonces, la ciencia occidental, para cada problema nuestro, tiene una pastillita. Pero Cristo no nos da pastillas. Cristo nos dice, quiero que seas feliz, prosperado. Quiero darte todo lo que necesitas, porque eso tenés que contarle a otros. ¡Wow! Me siento bien. ¡Wow! Soy libre. Cristo me sanó. Entonces camino de esa misma manera. Por eso la invitación de hoy, que Dios te hace vida, que Jesús te hace vida, es que cruces al otro lado, que subas a la barca de Cristo y que cruces al otro lado de la cruz, al otro lado de la cruz.
No te preocupes por lo que va a pasar en el medio. No te preocupes por qué vas a comer, por qué vas a vivir, dónde vas a vivir, qué de te vas a vestir. No te preocupes por eso, porque de eso se ocupa Dios. Porque quiere que hoy subas a la marca de Cristo y sepas que Él va contigo. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a permitir que el Señor nos ministre. Ahora, para que el Señor bendiga. Padre amado, en el nombre de Jesús. Estamos aquí delante de tu presencia, agradecidos porque en esta mañana nos permitiste traído a los hijos, convocados para que ellos puedan tomar la decisión de ser hermanos de al otro lado del al otro lado de la Padre, nos conoces. Problemas, dolores, sus limitaciones, lo que hasta hoy no pudieron hacer. Y también conoce lo que los demás piensan de eso. Mas hoy, el nombre en el nombre de Jesús, yo lo cubro con tu sangre y coloco sobre eso la señal crítica de elección, de libertad. Coloco sobre eso y coloco sobre eso las perlas. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que sus vestiduras hoy son renovadas y restauradas. Yo declaro que sobre sus vidas hay una renovación del mando. Hay una nueva. Hay un cuerpo nuevo de eso. El color y la color haciéndole libertad, paz, liberación. Que cuando él está en lugar, sienta que tu Espíritu Santo está en él. Padre, que donde vas, que tu gloria en esta mañana, en esta domingo, de hoy hay cambio, liberación, hay aire nuevo, sintiendo este aire con nuevo. Padre, solo para escucharlo. Declaro con toda manera, en el nombre de Jesús. Yo declaro que todo el mundo y declaro el poder y la gracia de Dios. Para que sientan tu amor, para que se sientan amados, para que se sientan que tú, en tu reino, tienes lugar. En el nombre de Jesús. Amén.